Audiolibro. ¿Es razonable creer en Dios? Por Timothy Keller. La diferencia de la gracia. Existe un gran abismo entre la idea de que Dios nos acepta debido a nuestros esfuerzos y la idea de que Dios nos acepta por lo que Jesús ha hecho. La religión opera sobre la base del principio de obedezco, luego soy aceptado por Dios. En total contraste, el principio del Evangelio es Dios me acepta por lo que Cristo hizo y por eso yo ahora le obedezco. Puede sin duda darse el caso de dos personas que se rigen en la vida por esos dos principios tan distintos y que, aún así, se sientan la una junto a la otra en la iglesia. Ambas oran, ambas practican el diezmo con generosidad y son leales y fieles en sus respectivas familias y a la iglesia. Se esfuerzan además por vivir honesta y dignamente. La cuestión, sin embargo, es que lo hacen por motivos muy distintos y con identidades espirituales en extremos diferentes. Viven en consecuencia de forma casi diametralmente opuesta. La principal diferencia está en la motivación. En el ámbito de la religión nos esforzamos por obedecer las ordenanzas divinas por temor. Creemos que, si no obedecemos las normas, vamos a perder la bendición de Dios tanto en este mundo como en el próximo. En el Evangelio, en cambio, la motivación es de gratitud por una bendición ya experimentada en Cristo. Y si bien los moralistas se ven esforzados a obedecer por temer a un rechazo, el cristiano se apresura en cambio a obedecer movido por el deseo de complacer y asemejarse a aquel que entregó su vida a favor nuestro. Otra diferencia importante es la relativa a la identidad y a la autoestima. En el marco de lo religioso, la persona vive convencida de estar actuando de forma superior respecto a los demás y desprecia a los que no siguen el verdadero camino. Eso es cierto tanto si tu religión es liberal, en cuyo caso te sientes superior respecto a los creyentes de mentalidad estrecha llenos de prejuicios, como si es conservadora, en cuyo caso te sientes superior respecto a los menos morales y devotos. Si no llegas a cumplir tus propias normas, acabarás odiándote a ti mismo. Incluso te sentirás mucho más culpable en ese caso que si hubieras prescindido de Dios y de la religión por completo. En mi caso, mientras mi comprensión del Evangelio fue muy limitada, oscilaba entre esos dos polos tan opuestos. Cuando tenía éxito en algunas de las áreas que me había propuesto como meta, los estudios, las relaciones personales, me sentía lleno de confianza en mí mismo, pero no humilde. De hecho, tendía a sentir un cierto orgullo y a no tener paciencia con los fallos ajenos, cuando, por el contrario, era yo el que no daba la talla necesaria. Me sentía humilde, pero falta de confianza y un verdadero fracaso. Descubrí entonces que el Evangelio contiene los recursos necesarios para fundamentar una identidad muy real y propia. En Cristo podía tener la certeza de ser aceptado por gracia, no solo a pesar de mis defectos, sino por estar yo dispuesto a admitir su existencia. El Evangelio cristiano nos hace ver que nuestra imperfección es tan grande que Jesús tuvo que morir por nosotros, pero al mismo tiempo Jesús me ama y me aprecia tan profundamente que estuvo dispuesto a morir para remediarlo. El así entenderlo nos mueve a la vez a una profunda humildad y una sublime confianza. Elimina a la vez la altivez y los sentimientos de inferioridad. Ya no es posible sentirse superior a nadie, pero tampoco hay que demostrar nada extraordinario a uno mismo. Uno no se siente más, pero tampoco hay que sentirse menos. Pero sí deja uno de estar centrado de forma exclusiva en uno mismo. Ya no hay necesidad de estar constantemente pendiente de la propia existencia, de lo que se hace, de cómo me consideran los demás. La religión y el Evangelio difieren fundamentalmente en su trato del otro, de aquellos que no tienen sus mismas creencias y que tienen prácticas diferentes. Los pensadores posmodernos plantean un yo formado y fortalecido mediante la exclusión del otro, de aquellos que no tienen los mismos valores y rasgos en los que yo baso mi propio sentido y valía. Las personas tendemos a definirnos enfatizando lo que no somos y tratamos de sentirnos superiores, desprestigiando a los que tienen creencias, prácticas o razas distintas de las nuestras. Pero la identidad genuinamente basada en el Evangelio nos proporciona una base para construir nuevas y más justas y armoniosas relaciones sociales. La dignidad y el valor del creyente no se derivan de la exclusión de terceros, sino de la persona y obra del Señor que fue excluido a mi favor.
Esa gracia suya me hace ser más humilde de lo que podría hacerlo la práctica de una religión, por cuanto mi capacidad de fondo impide que pueda salvarme por mis propios medios, aunque también me imparte una confianza infinitamente más real y poderosa de lo que podría hacerlo la religión, porque puedo tener la absoluta certeza de la aceptación incondicional de Dios. En la práctica, eso significa que no puedo despreciar a todos aquellos que no crean lo mismo que yo de la misma forma. Y puesto que no he sido salvado por mi creencia en la doctrina correcta o por práctica religiosa aceptable, la persona que tengo delante, aún con creencias erróneas, podría ser moralmente superior a mí en múltiples formas. Pero también eso significa que no tengo que dejarme intimidar por nadie. No soy tan inseguro que temo al poder, al éxito o al talento de otras personas. El Evangelio hace que sea posible superar las sensibilidades exageradas, la necesidad morbosa de criticar a los demás y el estar constantemente a la defensiva. La genuina identidad cristiana no depende de la buena opinión que puedan tener los demás de nosotros, sino del valor que tenemos para Dios en Cristo. La religión y el Evangelio llevan a sí mismo a formas divergentes de hacer frente a los problemas y al sufrimiento. La religión moralista aboca a sus seguidores a estar convencidos de que, si viven en estricta rectitud, Dios y los demás les concederán respeto y favor, y están, además, convencidos de que merecen ser felices y vivir una buena vida. Ahora bien, cuando las cosas empiezan a torcerse, los moralistas pronto incurren a una ira paralizante, o estarán furiosos con Dios o con el universo por creer merecer una vida mejor que la de otros, por portarse ellos mejor en comparación, o se mostrarán frustrados y enfadados consigo mismos por no poder dejar de pensar que no han sido capaces de estar a la altura de sus propios principios. Pero, en realidad, el Evangelio hace que sea posible escapar de la realidad de amargura y autorrecriminación ante el más mínimo contratiempo o cuando algo sale mal. El Evangelio hace que nos demos cuenta de que la premisa básica de la religión, que si obras bien te irá bien en la vida, no es en absoluto cierta. Jesús fue la persona de mayor y perfecta rectitud de conducta que imaginarse pueda, y aún así sufrió pobreza, rechazo, injusticia e incluso tortura. La amenaza de la gracia. Son muchas las personas que, al oír por primera vez la distinción entre la religión y el Evangelio, piensan que suena excesivamente fácil. ¡Qué bonita propuesta!, dirán. Si el cristianismo consiste en eso, lo único que hay que hacer es tener una religión personal con Dios y hacer lo que mejor me parezca. Se trata de una actitud, sin embargo, que solo es posible si no se ha tenido la experiencia radical de la gracia. Nadie va a expresarse en esos términos después de haber tenido una auténtica experiencia de conversión. Y hay que tener, además, muy presente que la gracia puede ser una verdadera amenaza. Hace algunos años conocí a una mujer que empezó a asistir a los cultos y a las reuniones de El Redentor. Según me informó, había asistido a una iglesia pequeña y, sin embargo, nunca había oído esta distinción entre el Evangelio y la religión. Lo que siempre había oído es que Dios tan solo nos acepta si nos portamos suficientemente bien. Esta nueva idea le infundía cierto temor. Al preguntarle yo qué clase de temor en concreto, me dijo así: si yo fuera a salvarme basándome en mis propias obras, habría un límite respecto a lo que Dios podría esperar de mí y a las pruebas a las que pudiera someterme. Yo sería ahí contribuyente que paga sus impuestos y tiene, por tanto, ciertos derechos. Habría cumplido con mi obligación y podría, por ello, esperar una cierta calidad de vida. Pero si resulta que soy una pecadora salvada por la gracia, no habrá límite a lo que Dios puede esperar de mí. Esa mujer había entendido perfectamente la dinámica de la gracia y la correspondiente gratitud. Si al perder por completo el temor al castigo se pierde también todo posible incentivo para vivir sin egoísmo, estará claro que la única razón para el buen comportamiento era el temor. Ella había detectado de inmediato que la extraordinaria enseñanza de la salvación por pura gracia tenía su dificultad. Sabían bien que, de ser una pecadora salva por gracia, estaría como mínimo aún más expuesta al señorío soberano de Dios. Y era asimismo consciente de que, si Jesús había hecho semejante obra de perdón a favor suyo, ya no se pertenecía a sí misma, sino a Él. Con gozo y agradecimiento sería de aquel que le había dado todo esto al coste infinito de entregarse a sí mismo. Visto desde fuera, podría parecer un acto de coerción y penosa obligación, pero
experimentando a título personal en nuestro interior, es motivo de supremo e inigualable gozo. Cabe ahí pensar en lo que ocurre cuando nos enamoramos. El amor que se siente hace que uno esté ansiosamente pendiente de la aceptación de la persona amada. Las preguntas que surgen ahí de inmediato son: ¿quieres salir conmigo? ¿O te casarías conmigo? ¿Y qué pasa si la respuesta es positiva? Decimos entonces: excelente, ¿puedo ahora hacer lo que más me apetezca? Por supuesto que no. De hecho, lo que hacemos es esforzarnos por complacer a la persona amada, anticipando sus más mínimos deseos, sin esperar siquiera a que nos pida nada. Y no es porque nos sintamos obligados a ellos, sino porque nuestro comportamiento ha experimentado un cambio radical por razón de la persona amada. Nadie ha expresado esto de forma más vívida y real que Victor Hugo en su obra Los Miserables. El personaje principal, Jean Valjean, es un exconvicto que vive amargado. Tras robarle a un obispo lo que ha tratado con compasión, es llevado de vuelta a casa de ese obispo bajo arresto. En un acto de gracia sin límites, el obispo le da a Valjean los objetos de plata que éste le había robado y lo libera de la orden de arresto. Este inmenso acto de misericordia lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. En el siguiente capítulo, Victor Hugo nos expresa en detalle cuán amenazante se volvió esta gracia. A tan celestial muestra de bondad del obispo, oponía el orgullo, que es la ciudadela en la que busca refugio el mal que anida en nosotros. Era consciente, aunque de forma un tanto nebulosa, de que el perdón otorgado por ese hombre de Dios constituía un asalto inaudito y el más formidable ataque experimentado por él hasta entonces. Que su obstinación ganaría la partida definitiva si se resistía a ceder ante tal clemencia. Que, si cejaba en su empecinamiento, se veía obligado a renunciar al odio instalado en su alma durante años por las acciones de otros hombres, fuente ahora de placer. Que se trataba esta vez de derrotar o sufrir derrota, y que una lucha tan colosal y de carácter definitivo estaba teniendo lugar entre su amargura y la bondad mostrada por aquel hombre. Valjean se decanta finalmente por dejar que la gracia opere en su persona. Renunciando a esa amargura suya y a su obstinación, comienza una nueva vida en la que tiene cabida la preocupación por los demás. La raíz de su existencia experimenta por ello un cambio radical. El otro personaje principal de la novela es Javert, el oficial de policía, cuya vida se rige por un código estricto de castigos y recompensas. A lo largo de la novela, Javert persigue a Valjean, sin tregua ni descanso, sin importarle arruinar su propia vida. Al final, Javert es el que cae en manos de Valjean, pero en lugar de tomarse la revancha matándolo, permite que su enemigo se vaya. Ese inesperado acto de gracia radical deja perplejo a Javert, consciente de que para responder de manera adecuada a tan elocuente gesto de buena voluntad tendrá que cambiar por completo su propia manera de contemplar el mundo. Ante semejante disyuntiva, opta por arrojarse al río Sena y morir. Esa podría parecer la paradoja más grande de todas. El acto de libertad más liberador, realizado por gracia incondicional, demanda que el beneficiario renuncie a controlar su propia vida. ¿Supone eso una contradicción? De ningún modo. Si recordamos aquí ya lo señalado en los capítulos 3 y 4, los seres humanos no estamos en control absoluto de nuestras vidas, aunque nos guste creer que es así. Todos, sin excepción, vivimos para algo en particular que acaba por convertirse en verdadero motor y señor de nuestros actos. Si no es Dios, ese algo acabará convirtiéndose en una fuerza opresora. Es tan solo la gracia la que en verdad nos libera de la esclavitud del yo que nos acecha aún en medio de la moralidad y la religión. La gracia es una amenaza solo a la ilusión de que somos seres libres y autónomos que podemos vivir la vida a nuestro antojo. El Evangelio hace posible una vida radicalmente distinta, pero sucede con frecuencia que los creyentes no saben aprovechar los recursos que éste nos ofrece para poder vivir una vida en plenitud en Cristo. Es, pues, cuestión crítica reconocer esta diferencia fundamental entre el Evangelio y la religión. El mensaje del cristianismo es en esencia distinto de los presupuestos básicos de la religión tradicional. Los fundadores de las principales religiones del mundo actuaron como maestros, no como salvadores. Su mensaje venía a ser: hagan esto y aquello y encontrarán lo divino. Pero Jesús fue salvador antes que maestro, aunque sin duda también no era.
Jesús nos dice: yo soy lo divino que viene a su encuentro para llevar a cabo aquello que no podían hacer por sus propias fuerzas. El mensaje cristiano es que nos salvamos no por lo que nosotros hagamos, sino por la obra de Cristo a favor nuestro. Entonces, el cristianismo no es ni religión ni ausencia de religión. Es algo muy distinto. Capítulo 12. La verdadera historia de la cruz. Podría aceptar a Jesús como mártir, como encarnación del sacrificio y también como nuestro divino. Su muerte en la cruz fue un gran ejemplo para el mundo, pero lo que mi corazón no puede aceptar es que hubiera en todo ello una virtud misteriosa o milagrosa, Gandhi autobiografía, un vislumbrar inesperado y repentino de la cruz, y mi corazón se quedaba en suspenso, de forma instintiva e intuitiva. Entendía que se trataba de algo más importante, más tumultuoso, más apasionado que nuestras buenas causas, por muy nobles que éstas fueran. Debería haberlo usado, como se hace con un uniforme, como con mi propio lenguaje, como con mi verdadera vida. No habrá posible excusa para mí. No puedo decir que no estuviese advertido. Lo había sabido desde el principio y le había dado la espalda. Malcolm Muggeridge, Jesús Rediscovered, Jesús Descubierto. El símbolo primario del cristianismo ha sido siempre la cruz, la muerte de Jesús por nosotros y nuestros pecados. Constituye el núcleo esencial del Evangelio, las verdaderas buenas nuevas. Sin embargo, lo que la Iglesia ha considerado buenas noticias ha sido considerado de forma progresiva por el resto de la sociedad como muy malas noticias. En la historia cristiana, Jesús muere para que Dios pueda perdonarnos nuestros pecados. Para muchos, esa es una razón absurda y hasta siniestra, porque Jesús tuvo que morir. Es una pregunta que he oído con mayor frecuencia en el entorno en que me muevo en Manhattan. ¿Qué? ¿Existe Dios realmente? ¿Por qué no puede Dios sencillamente perdonarnos? Preguntan. El Dios cristiano recuerda a los dioses paganos de la antigüedad que tenían que ser aplacados con sacrificios cruentos. ¿Por qué no puede Dios aceptar a todo el mundo, o al menos a aquellos que se arrepienten de su mala conducta? La doctrina cristiana de la cruz confunde a unos y alarma a otros. Algunos teólogos protestantes liberales rechazan por completo la doctrina de la cruz por parecerles un claro caso de abuso del más débil por parte del más fuerte, una especie de abuso infantil de parte de Dios. ¿Por qué no prescindir entonces de la cruz? ¿Por qué no centrarse en la vida de Jesús y en sus enseñanzas en vez de en su muerte? ¿Por qué tuvo Jesús que morir? La primera razón del perdón real conlleva sufrimiento. Empecemos con un ejemplo meramente económico. Imagina que alguien toma prestado tu automóvil y que cuando da marcha atrás choca contra una verja y la derriba junto con parte de la valla. El seguro no cubre ese desperfecto. ¿Qué vas a hacer? Dos son las posibles alternativas. La primera es pedirle a esa persona que pague los daños. La segunda es no permitir en modo alguno que asuma ese gasto. Cabe también la alternativa de compartir ese gasto. Téngase en cuenta que en cada opción el coste de los daños tiene necesariamente que ser asumido por alguien. O tú o esa otra persona tiene que asumir el coste de las reparaciones, porque la deuda no va a desaparecer porque sí. El perdón en este ejemplo significa asumir el coste del accidente. La mayoría de los daños en contra de nosotros no pueden, en cambio, ser valorados en términos puramente económicos. Habrá sin duda quien te haya desposeído de tu fidelidad y reputación
de una oportunidad e incluso de ciertos aspectos de tu libertad. Es posible, sin embargo, poner precio a tales actos y sentimos por ello la frustración de lo injusto, que no desaparece aunque la otra persona diga lo siento. Cuando el agravio entraña consecuencias graves, persiste la sensación de que los transgresores han de pagar por ello en una u otra forma. Son un agravio y una deuda que solo pueden solucionarse de dos posibles maneras. La primera de ellas es hacer sufrir a los transgresores las consecuencias de su falta. Se puede hacer retrayendo la relación y haciendo de forma activa o deseando pasivamente que esas personas sufran un dolor o una pérdida equiparable a la tuya. Hay varias posibilidades de hacer esto. Se puede buscar la confrontación directa y herir verbalmente al transgresor. Y se puede recurrir arruinando la reputación de la persona. Y el transgresor acaba finalmente sufriendo por sus actos. Puede que experimentemos cierta satisfacción y sintamos que la persona está por fin pagando por lo que nos ha hecho. Esta opción plantea, sin embargo, ciertos problemas. En el proceso uno puede terminar endureciéndose y volviéndose una persona fría, dada la autocompasión y por ello centrada en un exceso en sí misma. Si el transgresor es una persona acaudalada e influyente, puede que de forma instintiva respondamos con antipatía y rechazo a esta clase de personas para el resto de nuestras vidas. Si es además el sexo opuesto o de otra raza, puede suscitar perjuicios y actitudes cínicas en relación con determinados colectivos. A esto aún habría que añadirle que el transgresor y así mismo a su familia y amigos suelen sentir que tienen derecho a responder de igual manera. Los ciclos de acción y consiguiente vindicación pueden perpetuarse por años. El daño lo has sufrido primeramente tú, sin duda. Pero cuando nos empeñamos a obtener venganza retributiva, el mal no desaparece. De hecho, se va extendiendo cada vez más y afecta de forma trágica y en primer lugar a uno mismo. Hay una segunda opción, el perdón. Perdonar significa renunciar a hacer pagar al transgresor por el daño infligido. Ahora bien, el refrenarse en casos así conlleva a una lucha agónica. De hecho, es una forma de sufrimiento y no solo se sufre por la pérdida inicial de la felicidad, la propia reputación y las oportunidades que no llegaron a ser, sino que queda uno a sí mismo desposeído del consuelo de obrar de igual forma. Si asume uno mismo la deuda y el coste, en vez de pasar factura al transgresor, el dolor original puede volverse insufrible. Hay quienes han llegado incluso a decir que es como una especie de muerte. Es muy probable, pero es una muerte que conlleva a resurrección y nos evita así una vida de odio y frustración. Como pastor he actuado como consejero en casos de deuda y perdón. Y la conclusión ha sido siempre la misma. Si se renuncia a la venganza, tanto real como imaginada, la ira acaba por desaparecer sin nada que le fomente y le permita seguir adelante. El rescoldo del inicio se irá apagando hasta extinguirse de forma definitiva. C.S. Lewis escribió en una de sus cartas a Malcolm: la semana pasada, en el tiempo que dedico a orar, descubrí de repente, o esa es la sensación que tuve, que había por fin perdonado a alguien que llevaba intentando perdonar por un espacio de 30 años. Lo intenté y para ello oré que pudiera por fin ser una realidad. Recuerdo en ese sentido una ocasión en la que en plena sesión de consejería con una chica de 16 años que odiaba a su padre
y a la vista de que no estábamos llegando a ninguna conclusión, le dije: tu padre te ha vencido y seguirá siendo así mientras sigas odiándolo. Estarás irremediablemente atrapada en esa ira que sientes hasta que lo perdones de corazón y comiences a mostrarle afecto. Esas palabras hicieron que algo se moviera en su interior y comenzó así el costoso proceso del perdón, que siempre parece al principio más duro de sobrellevar que la propia amargura, hasta culminar por fin en una genuina liberación. El perdón ha de concederse primero antes que podamos sentirlo. Estos sentimientos de perdón aparecerán en su momento y nos conducirán a una nueva paz, a una experiencia de resurrección. Esta es, de hecho, la única forma posible de detener la extensión del mal. Cuando insto a personas a practicar el perdón tras haber sido víctimas en una u otra manera, se me hace prácticamente siempre esta pregunta: ¿no debería esa persona responder por sus actos? Y yo manifiesto: desde luego, pero solo si la perdonas. Hay muchas y muy buenas razones por las cuales desear confrontar a las personas con sus propios actos y sus consecuencias. Los transgresores han obrado mal, y tal como era el caso en el ejemplo del automóvil prestado y la valla, conlleva un coste reparar el daño. Deberíamos sin duda hacer que los transgresores se den cuenta de cómo han actuado e instarlos a restaurar amistades rotas y a refrenarse a sí mismos y evitar causar más daño en el futuro. Nótese, sin embargo, que todas estas razones aducidas para una confrontación proceden del amor. Y la mejor manera de amar a una persona que ha causado un daño es confrontarla con la realidad de los hechos, con la esperanza de moverla a la reflexión y a un arrepentimiento reparador. El deseo de venganza, en cambio, no está motivado por una buena voluntad, sino por una mala voluntad. Puede decirse: quiero por lo menos que se responsabilicen de sus acciones, pero la verdadera motivación será el ver sufrir a quienes nos han hecho sufrir a nosotros. Si nos enfrentamos a las personas no para beneficio suyo, ni tampoco a favor de la sociedad como tal, se tratará de mera revancha, y las posibilidades de arrepentimiento de la parte contraria serán prácticamente nulas. Al buscarse desquite y no justicia, no se opera cambio, sino dolor. Las demandas de restitución serán excesivas y la actitud desmesurada. La confrontación se plantea ahí para infligir dolor y se inicia así una escala de agresión. Solo si buscas en primer término perdón interior, podrá ser la confrontación moderada, sabia y acompañada de gracia. Y únicamente desechando el ansia de ver a la otra persona sufrir, habrá posibilidades de que se opere un cambio acompañado de reconciliación y rehabilitación. Es pues ineludible someterse primero al costoso sufrimiento y muerte del perdón para que pueda tener lugar a la resurrección. Pocas personas sabrán mejor que Dietrich Bonhoeffer el precio del perdón, de cuyo trágico final dábamos cumplida noticia en el capítulo 4. A su regreso a Alemania para oponerse a Hitler, escribió en su libro El coste del discipulado de 1937, que el verdadero perdón conlleva siempre una forma de sufrimiento. La carga de mi hermano que yo he de soportar no es solo su muerte en lo externo, sus características naturales y sus dones, sino literalmente su propio pecado, y la única forma de soportar ese pecado es perdonándolo mediante el poder de la cruz de Cristo, de la cual yo ahora participo. El perdón es el que nos acerca a esa cruz de sufrimiento que el cristianismo tiene obligación de asumir. En abril de 1947,
Bonhoeffer fue arrestado y encarcelado y posteriormente fue trasladado a un campo de concentración en Blosensburg y ejecutado poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué manera puso él en práctica sus propias palabras? Perdonándolo al elevado coste de un sufrimiento hasta la muerte de su oposición al mal social. El perdón de su parte no era gracia barata, tal como lo explica en El coste del discipulado. Sin ignorar ni excusar el pecado, le opuso resistencia frontalmente, aunque tuvo que pagar por ello el más alto precio posible. A esto hubo de añadir su negativa a odiar. Bonhoeffer tuvo que soportar el agónico proceso de amar al enemigo, por lo que su oposición al mal no solo fue mesurada y valiente, sino asimismo libre de veneno y crueldad. La evidencia de esa valiente actitud suya la encontramos en el que dejó por escrito durante su experiencia en prisión. La total ausencia de amargura llama justamente la atención. Les ruego que no estén ansiosos o preocupados por mí, pero aún así no se olviden de seguir orando por mí. Aunque estoy seguro de que ya lo hacen, tengo por otra parte la plena confianza en las manos de Dios, que interviene en todo cuanto me está pasando, y espero poder mantener siempre viva esa certeza. No deben dudar nunca de lo que avanzo por la senda que me está siendo marcada con gratitud y buena disposición de ánimo. Mi vida pasada rebosa con las mercedes de Dios y mis pecados quedan cubiertos con el amor para el perdón de Cristo crucificado. Vemos pues ahí a Bonhoeffer viviendo en la práctica lo que Jesús había hecho por él. Jesús había cargado con su culpa y había pagado su coste. Y ahora Bonhoeffer tenía la libertad necesaria para hacer él, a su vez, lo mismo con su prójimo. Bonhoeffer aplicaba el perdón divino en una comprensión personal del perdón humano. Trataremos pues de aplicar el maravilloso ejemplo de perdón humano por parte de Bonhoeffer para tratar de entender el perdón divino. El perdón de Dios. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿No podía Dios sencillamente perdonarnos? Son preguntas que muchos hacen, pero que ya hemos visto que nadie simplemente perdona cuando se trata de un mal mayor. Perdonar significa asumir el coste en lugar del transgresor, con un propósito de acercamiento en amor para restablecimiento y cambio de nuestros opositores. Todo aquel que perdona un gran mal sufre primero muerte para su posterior resurrección y sufre por ello clavos, sangre, sudor y lágrimas. Ha de sorprendernos entonces que cuando Dios determinó perdonarnos, en vez de aplicarnos castigo por todas las ofensas que hemos cometido contra su persona y los unos contra los otros, que sufriera la cruz en persona de Jesucristo hasta morir. Tal como Bonhoeffer hace notar, todo aquel que perdona asume en cierta manera los pecados ajenos. En la cruz vemos a Dios haciendo de forma visible y a nivel cósmico aquello que todo ser humano igualmente ha de llevar a cabo para hacer efectivo el perdón, aunque a escala infinitamente mayor. Se podría, sin duda, argumentar que el perdón humano funciona de esa manera, por ser nosotros reflejo inevitable de la imagen de nuestro Creador. Y esa es la razón por la que no habrá de sorprendernos que sintamos que la única posible forma de triunfar sobre el mal es asumiendo el sufrimiento que conlleva el perdón, y que eso sería, además, indicativo de mayor lealtad a Dios, cuyo sufrimiento para poder derrotar al mal y cuya solícita actitud de perdón hacia los demás son infinitamente superiores a los nuestros. Es absolutamente crucial en este punto recordar que la fe cristiana ha comprendido muy bien siempre que Jesucristo es Dios. Esto quiere decir que Dios no infligió dolor a nadie sino a sí mismo y asumió en la cruz el dolor, la violencia y el mal de la humanidad entera. Esa es la razón de que el Dios de la Biblia no sea en absoluto como las deidades primitivas que demandaban nuestra sangre para aplacar su ira. Muy por el contrario,
Se trata de un Dios que se hace humano y ofrece su vida para honrar la justicia moral y el amor misericordioso, con el fin de poder destruir en el futuro todo mal sin destruirnos también a nosotros. La cruz no es un mero ejemplo de bonito amor sacrificial. Malgastar la propia vida innecesariamente no es algo admirable, es una gran equivocación. La muerte de Jesús solo fue un buen ejemplo si en realidad fue más que eso, si fue en verdad algo absolutamente necesario para poder rescatarnos. Y lo fue. ¿Por qué tuvo que morir Jesús para poder perdonarnos? Había una deuda que pagar y fue Dios mismo quien la pagó. Había una penalización que asumir y Dios la asumió. El perdón entraña siempre un costoso sufrimiento. Hemos visto el modo en que el perdón humano y el coste que conlleva proyectan una luz reveladora sobre el perdón divino. Sin embargo, se trata de un perdón divino que es el fundamento y recurso definitivo para el perdón humano. Bonhoeffer lo atestiguó en repetidas ocasiones y proclamó que era el perdón de Jesús a favor suyo en la cruz lo que le daba tal seguridad acerca del amor de Dios, de que podía vivir una vida de servicio sacrificial a favor de otros. La segunda razón, el verdadero amor supone un cambio personal. En la última década del siglo pasado, una denominación protestante organizó una conferencia en la que uno de los ponentes dijo con palabras textuales: "No creo que necesitemos la teoría de la expiación en absoluto, y tampoco creo que sea necesaria la figura de un hombre ensangrentado clavado en una cruz ni ninguna otra imagen cruenta. ¿Cómo es entonces que no podemos centrarnos simplemente en las enseñanzas acerca de un Dios de amor? La razón está en que, si prescinde de la cruz, nos quedamos a sí mismo, sin el Dios de amor". En el mundo real de las relaciones humanas, no es posible amar a personas problemáticas o necesitadas sin para ello poder al menos compartir o incluso ponernos en su lugar. Todo amor real que transforma vidas supone en alguna medida este tipo de cambio. No exige ciertamente mucho de nosotros el amar a alguien con una personalidad estable y feliz. Pensemos, en contraste, en personas con problemas emocionales. No es nada fácil escuchar y amar a personas de estas características y mantener, pese a todo, un equilibrio personal. Puede suceder que esas personas mejoren en su autoconfianza por la atención que reciben de tu parte, pero al precio de experimentar tú un agotamiento emocional. En última instancia, se trata de ellos o de ti. Para estimularlos emocionalmente hay que estar dispuestos a sufrir una merma personal al respecto. Otro ejemplo más nos ayudará a entender eso todavía mejor. Imagina que estableces contacto con un hombre que es inocente, pero que está siendo perseguido por agentes secretos o por el gobierno, o por algún poderoso grupo de presión. Ese hombre acude a ti en busca de ayuda. Si tú no le ayudas, es muy probable que muera, pero si te alías con él, tú, que llevas hasta ese momento una vida segura y tranquila, correrás un grave peligro. Con situaciones así, se hacen grandes películas. Es imperativo, pues, elegir entre él y tú. Si tú le prestas ayuda, él disfrutará de mayor seguridad, pero justamente por estar tú dispuesto a compartir su situación de inseguridad y vulnerabilidad. Pensemos ahora en lo que implica ser padre. Los hijos vienen al mundo en estado de total dependencia y no serían autosuficientes si sus padres no hubieran estado dispuestos a renunciar a su propia independencia durante años. Es más, si los padres no están dispuestos a dejar que sus hijos los priven en alguna medida de su libertad e independencia y se relacionen con ellos únicamente cuando no les supone una molestia, los niños crecerán en lo físico, pero serán raquíticos en lo emocional. Esto se hará manifiesto en necesidades emocionales patológicas y en una dependencia excesiva. La elección es clara: o renuncian los padres a una libertad absoluta o sufren los hijos por no tener ninguna. ¿Cuentas tú más o cuentan ellos? Para amar a los hijos en la forma adecuada hay que menguar para que ellos crezcan. Y hay que estar asimismo dispuesto a entrar voluntariamente en su dependencia para que, en su momento, ellos puedan experimentar la libertad y la independencia que tú tienes. El amor que potencialmente cambia la vida de las personas con necesidades más importantes está marcado por el sacrificio de la sustitución. Cuando nos involucramos con las personas en su necesidad, ésta se revierte hacia nosotros, y ellos hacen suya nuestra fortaleza. En su libro La Cruz de Cristo,
John Stott ahonda en el misterio de la sustitución como núcleo central del mensaje cristiano. La esencia del pecado se da cuando el ser humano pretende sustituir a Dios por sí mismo, mientras que la esencia de la salvación es Dios sustituyéndonos a nosotros mismos. Nosotros nos situamos donde solo Dios merece estar. Dios se sitúa a sí mismo donde solo nosotros merecemos estar. Si eso es verdad, ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor si no experimenta personalmente la misma violencia, opresión, sufrimiento, debilidad y dolor que nosotros experimentamos? La posible respuesta a esta interrogante tiene una doble vertiente. En primer lugar, no sería posible. Y, en segundo lugar, tan solo una religión de ámbito mundial afirma taxativamente que así fue. El gran cambio. Tratando de dar algún sentido a la muerte de su madre en manos de su compañero sentimental, Joan Terrell dice lo siguiente: tenía que encontrar una posible conexión entre lo que le había ocurrido a mi madre y mi propia historia a la luz de Jesús. La respuesta la encontró en la cruz. Jesús no había sufrido solamente por nosotros, sino también con nosotros. Jesús experimentó literalmente el azote de los pecados y las transgresiones. Y lejos de dejar que los poderes de este mundo lo abrumaran con su injusticia, estuvo dispuesto a vencer al precio de su vida. De forma voluntaria, ocupó su lugar junto a los desposeídos de este mundo y padeció injusticia. John Stott lo matiza con muy acertadas palabras: yo no podría creer en Dios si no fuera por la cruz. En el mundo real del sufrimiento, ¿cómo adorar a un Dios inmune a ella? Esa es, pues, la razón de que, entendida en su verdadera dimensión, la cruz no pueda ni deba usarse para que los oprimidos acepten algo que es injusto. Cuando Jesús sufrió por nosotros, estaba honrando la verdadera justicia. Y cuando sufrió con nosotros, estaba identificándose con los oprimidos del mundo y no con sus opresores. El amor que transforma vidas supone un intercambio, un cambio de lugares, pero he aquí el gran cambio. Dios, con todo el poder, cambia su lugar con los marginados, con los pobres y con los oprimidos. Los profetas elevaron ciertamente su voz en cántico de alabanza a un Dios que, de sus tronos, derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Lucas 1:52. Pero ni siquiera ellos pudieron imaginar que Dios renunciara a su propio trono para sufrir al lado de los oprimidos y llevar a cabo su liberación. El ejemplo de la cruz significa que la exaltación que el mundo hace del poder y de la fuerza viene a quedar expuesta como lo que realmente es, y en última instancia la derrota. En la cruz, Cristo gana en su pérdida, triunfa en su derrota, acrecienta su poder en la debilidad y en el servicio, adquiere riquezas al entregarlo todo. Jesucristo trastoca los valores de este mundo con el signo contrario. N.T. Wright dice en este sentido: en última instancia, el verdadero enemigo no es Roma, sino los poderes del mal que operan a través de la arrogancia y la violencia humana. En la cruz, el reino de Dios se alzó con el triunfo por encima de los reinos de este mundo, rechazando la espiral de la violencia. En la cruz, Jesús mostró amor a sus enemigos al poner la otra mejilla y andar la segunda milla. Esta manera nueva contradice de forma radical el pensamiento y las prácticas del mundo y crea un reino alternativo, una realidad distinta y una contracultura llevada adelante por todos aquellos que son transformados por ella. En este reino de naturaleza radicalmente pacífica, se produce un cambio de reconocimiento de los auténticos valores en relación con el poder, la posición y la riqueza. En esta nueva concepción de la vida en sociedad, el cristiano entiende el dinero como algo que compartir y el poder como algo para usar en servicio a los demás. La pretendida superioridad de raza y de clase, la acumulación de riquezas y poder a expensas de otros y el ansia de popularidad y reconocimiento son las marcas distintivas de lo que la sociedad más aprecia, en total contraste con aquellos otros que han comprendido y experimentado la cruz. Cristo ha dado lugar a un nuevo y radical modo de vida, y para cuantos viven la cruz como una realidad de cambio en sus vidas, la justificación por dinero, por posición, por profesión o por orgullo de raza y clase deja por completo de tener sentido.
La cruz viene a crear una forma radicalmente distinta de entender el sexo, el dinero y el poder, ya que todo ello deja de ejercer un control destructivo sobre las personas para pasar a ser fuente de auténtica vida y fundamento de una nueva sociedad alternativa de valores puestos al servicio de la comunidad. Para poder comprender por qué tuvo que morir Jesús, es importante recordar los cambios operados por la cruz, el perdón de los pecados a muy alto precio y la nueva forma de vida que de ello se deriva, el cambio radical de los valores del mundo. En la cruz, la justicia y la misericordia se dan la mano en gloriosa realidad. La muerte de Jesús era necesaria si en verdad Dios iba a hacer que imperara una auténtica justicia, manteniendo a la vez su amor por la humanidad, su preocupación por el amor y la justicia que debería estar presente y activa en todas nuestras relaciones. La injusticia no debe ni puede ser nunca condonada. Jesús se identificó plenamente con los oprimidos. Sin embargo, esto no puede llevarnos a oponernos al mal con el mal. Jesús perdonó a sus enemigos hasta el punto de morir por ellos. La gran pregunta que Jesús se hizo a sí mismo es, en definitiva, ¿por qué tuvo que morir Jesús? En el huerto de Getsemaní, Jesús quiso saber si había un camino alternativo. No lo hubo entonces. Sigue sin haberlo hoy. En la cruz, Jesús gritó en medio de su sufrimiento. ¿Por qué? ¿Qué razón hubo para que fuera de tal manera desamparado del Padre? ¿Por qué era algo necesario? La respuesta nos la da la Biblia, a favor nuestro y para nuestro beneficio. Contracultura llevada adelante por todos aquellos que son transformados por ella. En este reino de naturaleza radicalmente pacífica, se produce un cambio de reconocimiento de los auténticos valores en relación con el poder, la posición y la riqueza en esta nueva concepción de vida en sociedad. El cristianismo entiende el dinero como algo que compartir y el poder como algo para usar en servicio de los demás. La aprendida superioridad de raza y de clase, la acumulación de riquezas y poder a empresas de otros, y el ansia de popularidad y reconocimiento son las marcas distintivas de lo que la sociedad más aprecia. El total contraste con aquellos otros que han comprendido y experimentado la cruz. Cristo ha dado un lugar a un nuevo y radical modo de vida, y para cuantos viven la cruz como una realidad de cambio a sus vidas, la justificación por dinero, por profesión o por orgullo de raza y clase deja por completo de tener sentido. La cruz viene a crear una forma radical distinta de entender el sexo, el dinero y el poder, ya que todo ello deja de ejercer un control desnutritivo sobre las personas para pasar a ser fuente de auténtica vida y fundamento de una nueva sociedad alternativa de valores puestos al servicio de la comunidad. Para poder comprender por qué tuvo que morir Jesús, es importante recordar los cambios operados por la cruz, el perdón de pecados a muy alto precio y la nueva forma de vida que de ello se deriva, el cambio radical de valores del mundo. En la cruz, la justicia y la misericordia se dan a mano en gloria realidad. La muerte de Jesús era necesaria si en verdad Dios iba a hacer que imperara una auténtica justicia mantenida a la vez. Su amor por la humanidad, su preocupación por el amor y la justicia que debería estar presente y activa en todas nuestras relaciones. La injusticia no debe ni puede ser nunca condenada. Jesús se identificó plenamente con los oprimidos. Sin embargo, esto no puede llevar a oponernos al mal con el mal. Jesús perdonó a sus enemigos hasta el punto de morir por ellos. La gran pregunta que Jesús se hizo a sí mismo es, en definitiva, ¿por qué tuvo que morir Jesús? En el huerto de Getsemaní, Jesús quiso saber si había un camino alternativo. No lo hubo entonces, sigue sin haberlo hoy, y en la cruz Jesús gritó en medio de su sufrimiento. ¿Por qué? ¿Qué razón hubo para que fuera de tal manera desamparado del Padre? ¿Por qué era algo necesario? La respuesta nos la da la Biblia, a favor nuestro y para nuestro bendecido. La historia de la cruz.
He tratado de explicar lo que Jesús llevó a cabo con su muerte y lo que he hecho, destilando en esencia algunos principios. Aún así, no puedo decir que haya hecho plena justicia a tan multiforme realidad. En una ocasión le pidieron a Flannery O'Connor que redujera a su esencia el sacrificio de sus relatos breves. Ella respondió con toda razón que, de haber podido resumirlo hasta ese punto, no se habría molestado en escribirlo. Yo he tratado de explicar lo esencial de la cruz, porque creo que es un ejercicio importante y hasta imprescindible. Aún así, una exposición de tema tan complejo en un mero capítulo no puede transmitir el poder del cambio para nueva vida que el propio relato hace real en toda su inmensidad. Los relatos que nos conmueven son siempre aquellos en los que es imperativo hacer frente a una pérdida o la muerte para poder salvar la vida de alguien. No hay prácticamente película alguna de gran éxito en la que se esté presente ese factor. Una de mis películas favoritas en este sentido es Ángeles con caras sucias. El actor James Cagney hace ahí de Rocky Sullivan, célebre criminal al que tratan de imitar todos los jóvenes delincuentes. A punto ya de ser ejecutado en la silla eléctrica, la noche de la víspera recibe la visita de un amigo en su niñez. Jerry, interpretando por Pat O'Brien, ahora convertido en un sacerdote y comprometido con una tarea de salvar a los chicos de los suburbios en una vida de delincuencia. Jerry le hace a Rocky una petición chocante que, según afirma, es la única manera en que esos muchachos van a apartarse del mal camino. Te pido que les falles. Tienes que darte cuenta que tú has sido siempre un héroe para ellos y para cientos más de otros lugares. Y ahora vas a ser un héroe glorificado por tu forma de morir. Yo no quiero que eso ocurra, Rocky. Tienen por fuerza que despreciarte y avergonzarte de ti. Rocky reaccionó con incredulidad. Me pides que monte una farsa, que se comporte como si fueras un cobarde, para que esos muchachos vean que no valgo nada, pero pides renuncie a lo único que me queda. ¿Quieres que me arrastre como la última cosa que haga en vida? No va a ser así. Me pides demasiado. Si en verdad quieres ayudar a esos muchachos, tendrás que pensar en otra manera de hacerlo. Jerry le está pidiendo a Rocky que cambie radicalmente su comportamiento con un sacrificio de sustitución, un gran cambio. Si te aferras a tu dignidad, le señala Jerry, los muchachos acabarán igual que tú, pero si tú mueres de forma vergonzosa y renuncias a esa gloria tuya, los muchachos podrán salvarse. Esa es la única forma posible de liberar a los chicos de su culto al héroe. Pero Rocky se niega a hacer lo que Jerry le pide. A la mañana siguiente, Rocky cambia hacia la cámara de ejecución de forma repentina, empieza a gritar gesticulando y pidiendo misericordia, y muere de forma ignominiosa, pero por último sacrificio. Pero puedo asegurar que todo el que ve la película se siente conmocionado, y lo hace de buena tinta, porque yo soy el primero en conmoverse de cada vez que tengo la oportunidad de verla, y hace incluso que quiera vivir con mayor congruencia. Esa es sin duda la clase de historia que afecta vidas para un cambio. Otro gran ejemplo en una misma línea de la novela de Charles Dickens, Historia de dos ciudades. Charles Darnay y Sidney Carton se parecen enormemente. Ambos están enamorados de la misma mujer, Lucy Manette. Lucy elige a Charles para casarse y tienen un niño. La historia ocurre con el trasfondo de la Revolución Francesa, y Charles, que es un aristócrata francés, es arrestado, encarcelado y sentenciado a morir en la guillotina. Al final de la novela, Sidney, que es inglés, va a ver a Charles la noche anterior a su ejecución y se ofrece a ocupar su lugar. Charles rechaza su ofrecimiento, pero Sidney le ha administrado una droga y consigue sacarlo de prisión y se lo lleva a un carruaje preparado a tal efecto. A continuación, Sidney ocupa el lugar de Charles. Charles y su familia huyen posteriormente a Inglaterra. En esa misma noche, una joven costurera que está igualmente sentenciada a morir se acerca a Sidney para hablar con él, creyendo en Charles Darnay.
al darse cuenta de la suplantación, abre desmesuradamente los ojos y le pregunta: ¿vas a morir tú en su lugar? Entonces Sidney responde: y por su mujer y su hijo, calla, así va a ser en efecto. La joven costurera confiesa entonces que está terriblemente asustada y que no está segura de ser capaz de enfrentarse de manera digna a la muerte. Le pide entonces al valiente extranjero que le dé la mano hasta el final. Llegado a ese momento, caminan hacia la muerte cogidos de la mano. La joven siente que puede resistir sin derrumbarse, confortada y con una cierta esperanza mientras tenga la mirada puesta en él. La muchacha de esa historia estaba hundiéndose bajo el peso de tal tremenda prueba. Las fuerzas habían empezado a fallarle, pero es entonces cuando la impacta con fuerza el sacrificio sustitutivo del noble inglés y puede así arrostrar la prueba final. Conmovedor, sin duda, pero el Evangelio ofrece aún algo mejor. Las historias de sacrificio a favor de otras siempre me han conmovido, y posteriormente siempre me sentía más decidido y menos egoísta. Lo malo es que parece que era incapaz de mantener en pie mis buenos propósitos por mucho tiempo. Las historias me conmovían y apelaban a mi conciencia, pero los caminos de mi corazón seguían como siempre. La motivación ahí seguía, siendo demostrar mi valía de cara a los demás, ganarme su aprobación y su aplauso, y controlar en alguna forma lo que las personas fueran a pensar de mí. Mientras no desaparecieran esas necesidades teñidas de temor, mis deseos de cambiar no llevarían muy lejos. La cuestión, sin embargo, es que el Evangelio no es mera historia de ficción sobre un personaje que nos es ajeno, sino que es una historia real que nos afecta a nosotros de manera directa y personal. Nosotros formamos de hecho parte de ella, al igual que los muchachos delincuentes en la película de Carney, y para salvarnos Jesús nos hizo entrega de algo infinitamente superior a una celebridad humana. Jesús vino a nosotros en nuestra prisión y, aun a pesar de nuestra resistencia a ser salvados, ocupó el lugar que a nosotros correspondía. La costurera se sintió conmovida por un sacrificio que no era a favor suyo. ¿Cuánto más deberíamos maravillarnos nosotros al descubrir que Jesús se entregó a favor nuestro ocupando el lugar que a nosotros correspondía? Al contemplar esas historias desde fuera me sentí conmovido, pero al darme plena cuenta de que era parte de la historia de Jesús y él de la mía, me cambió por completo. El miedo y el orgullo que había en mi corazón se transformaron. El que Jesús tuviera que morir por mí hizo que mi orgullo se doblegara, y el que Jesús estuviera dispuesto a morir por mí hizo que mi miedo dejara de ser tal. Capítulo 13. La realidad de la resurrección. Mi interrogante, que con 50 años me puso al borde del suicidio, era simple y yacía en el alma humana. Una cuestión que es necesario resolver para poder vivir. Era una pregunta con múltiples interrogantes. ¿Qué pasará con lo que haga hoy o mañana? ¿Qué será de mi vida? ¿Por qué y para qué vivir? ¿Qué sentido tienen los deseos y qué razones hay para hacer las cosas? En definitiva, ¿hay algo en mi vida que la muerte no vaya a desbaratar? León Tolstoy, mi confesión. En mi época de estudiante de filosofía y religión en la universidad, se enseñaba que la resurrección de Jesús planteaba un problema histórico grande y que era así desde cualquier posible enfoque. A la vista, además, de que la mayoría de los historiadores modernos sostienen que los milagros no pueden ocurrir, el proclamar la resurrección es una cuestión llena de dificultades. No obstante, si se desestima la posibilidad real de la resurrección, surge de inmediato la dificultad de explicar por qué la Iglesia cristiana lo sostuvo así desde sus inicios. Hace unos años me diagnosticaron cáncer de tiroides. Dado que era tratable, me sometí a una operación quirúrgica y a una terapia complementaria con resultados satisfactorios. Sin embargo, y parafraseando al escritor inglés Samuel Johnson, el término cáncer aplicado a uno de forma personal, sean cuales sean las circunstancias, suscita en la mente una claridad y concentración sorprendentes. Durante el tratamiento posoperatorio, descubrí el libro de N.T. Wright, La resurrección del Hijo de Dios, uno de los escritos históricos académicos sobre el tema. Mientras lo leía, se fueron haciendo cada vez más evidentes sus ramificaciones históricas y filosóficas,
Era algo sin duda muy cierto, pero que aún así no cubría el tema en su totalidad. Si la resurrección tuvo en verdad lugar, las perspectivas acerca de la vida cambian por completo. En ocasiones, hay quienes se me acercan y dicen, llevo tiempo peleándome con esta enseñanza del cristianismo. Hay muchas cosas que me gustan del cristianismo, pero esa en concreta no la puedo aceptar. Mi respuesta es casi siempre, si Jesús resucitó de entre los muertos, tendrás que aceptar como significativo todo cuanto dijo. Si la resurrección no tuvo lugar, ¿por qué preocuparse por lo que dijo? La cuestión principal, alrededor de lo cual gira todo lo demás, no es si aceptas o rechazas esa parte de la revelación, sino determinar si en verdad fue así. Y así fue como se sintieron los primeros que tuvieron noticia de tan asombroso hecho. Sabían que, de ser cierto, supondría no poder seguir viviendo como uno quisiera, pero significa al mismo tiempo que ya no hay por qué temer a nada, ni al cáncer, ni a la muerte, ni a ninguna otra cosa. Si Jesús había en verdad resucitado de entre los muertos, absolutamente todo cambiaba. ¿Realmente resucitó? Veamos con detalle las razones que se aducen, la evidencia con que contamos, los argumentos a favor y los argumentos en contra. La inmensa mayoría de las personas piensan, en lo que concierne a la resurrección de Jesús, que el peso de la prueba recae en los creyentes, que es a los que compete demostrarlo. Pero esa no es toda la realidad del caso. La resurrección insta, asimismo, a los que la niegan o ponen en cuestión a demostrar por qué lo creen así. No basta con creer que Jesús no resucitó de entre los muertos. Han de aducirse de forma alternativa razones históricamente sostenibles que expliquen el surgimiento de la iglesia en sus rasgos principales. La mayoría de las personas que dicen no creer en la resurrección de Jesús aducen como toda posible explicación de los inicios del cristianismo, algo como la manifiesto en el siguiente párrafo. Las personas de aquella época, sostienen, no tenían los conocimientos científicos acerca de las cosas que nosotros tenemos hoy. Eran, por tanto, crédulos en lo relacionado con la magia y los sucesos sobrenaturales. Nada era más fácil entonces que ser víctima de las falsas noticias acerca de la resurrección de Jesús, ya que estaban además predispuestos a creerlo. Los que habían seguido a Jesús mientras vivía se sintieron desolados al enterarse de su muerte. Como estaban convencidos, además de que era el Mesías, bien pudo ser que siguieran sintiendo su presencia, guiándolos y persistiendo en espíritu en sus corazones. Puede incluso que algunos creyeran que se comunicaban con Él mediante visiones. Con el paso del tiempo, esa percepción personal de un Jesús todavía vivo en forma espiritual dio cuerpo a su fabulación como resultado en la carne. Los relatos de resurrección que encontramos en los evangelios habrían sido concebidos para reforzar y promover esa creencia. Como propuesta alternativa, puede parecer plausible para la mentalidad actual, pero al precio de ignorar el contexto cultural e histórico de los hechos. La tumba vacía y los diferentes testigos. La primera falacia con que tropezamos en esta propuesta alternativa es la afirmación de que las historias de la resurrección en los respectivos evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron redactadas en una época muy posterior a los hechos. Se aduce para ello que los dos rasgos principales que caracterizan esos textos, la tumba vacía y los testigos presenciales, era pura invención. Algo así no puede en modo alguno ser cierto. Los primeros relatos que circularon sobre la tumba vacía y los testigos del hecho no se encuentran precisamente en los evangelios, sino en las cartas del apóstol Pablo, que los expertos fechan transcurridos entre 15 a 20 años tras la muerte de Jesús. Uno de los textos más interesantes al respecto es 1 Corintios 15 del 3 al 6. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nosotros. Los primeros relatos que circularon sobre la tumba vacía y los testigos del hecho no se encuentran precisamente en los evangelios, sino en las cartas del apóstol Pablo, que los expertos fechan transcurridos entre 15 o 20 años tras la muerte de Jesús. Uno de los textos más interesantes al respecto es 1 Corintios 15, del 3 al 6. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado,
que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Pablo está hablando ahí no solo de la tumba vacía y de la resurrección al tercer día, lo que indica que es un hecho histórico y no un símbolo o una metáfora, sino que hace además mención expresa de los testigos presenciales. El apóstol Pablo dice que el Jesús resucitado no solo apareció ante diferentes personas a título individual y algunos grupos reducidos, sino que lo hizo colectivamente ante más de 500 personas a la vez, la mayoría de las cuales vivían todavía en tiempos de los escritos de Pablo y podían ser consultadas para corroboración de los hechos. La carta de Pablo estaba dirigida a una iglesia. Por tanto, era un documento público redactado para ser leído en voz alta ante la congregación. El apóstol apelaba de ese modo a los que dudaran a dirigirse a aquellos que habían visto con sus propios ojos al Jesús resucitado. Era un reto fácil de llevar a efecto a la vista de que la Pax Romana hacía posible viajar con seguridad por la franja del Mediterráneo, y era un reto que Pablo no habría lanzado si esos testigos no fueran reales. Otra importante característica del texto es la insistencia de Pablo en asegurar que transmite fielmente el testimonio que le había sido confiado. Los estudiosos del siglo XIX y principios del XX daban por supuesto que los cristianos habían recurrido a la transmisión popular de historias, con la consiguiente pérdida de fidelidad de los hechos, como si del juego del teléfono descompuesto se tratara, en el que se pierde gran parte de su fondo y forma de forma progresiva. Ahora bien, tal como veíamos en el capítulo 6, estudios antropológicos más recientes han puesto de relieve que las culturas de los tiempos antiguos hacían una distinción clara entre ficción y dato histórico. Lo que era histórico era inmutable. Esto explica la insistencia de Pablo en que transmitía lo oído de boca de aquellos que habían visto a Jesús personalmente. Otra cuestión para tener en cuenta es que los relatos de la resurrección en la Biblia eran demasiado complejos e incluso problemáticos como para ser inventados. Los 4 evangelios informan por igual que los primeros testimonios principales de la resurrección habían sido de mujeres. Se trataba de testimonios que, a la vista de la baja posición social de la mujer, no tenían valor ante los tribunales. Poca o nula habría sido entonces la ventaja que representaba para la iglesia el que fueran precisamente mujeres las primeras en dar fe de la realidad de la resurrección. La única explicación plausible de un testimonio cuya credibilidad podía ser cuestionada es que fueron en efecto mujeres las primeras en ver a Jesús resucitado. N.T. Wright hace notar la tremenda presión que tuvieron que soportar los primeros predicadores cristianos para quitar a las mujeres de los relatos de la resurrección, pero se dieron cuenta de que no podían porque dichos relatos ya se habían divulgado y eran bien conocidos. Los primeros informes acerca de la resurrección tuvieron que ser electrizantes y transformadores, ya que tuvieron un impacto mayor que el de cualquier otro episodio de la vida de Jesús. Wright insiste, además, en que el sepulcro vacío y los encuentros de Jesús con distintas personas son más históricamente ciertos cuando nos damos cuenta de que hasta qué punto se complementan. Si tan solo hubiera noticia de la tumba vacía sin testimonios personales acerca de Jesús resucitado, difícilmente se habría llegado a esa conclusión. Lo más fácil y lógico habría sido pensar que el cuerpo había sido robado. Y lo mismo sucedería de haberse producido encuentros sin sepulcro vacío. Las dos realidades han de ir juntas para su credibilidad. Las cartas de Pablo muestran claramente que los primeros cristianos proclamaron unánime la resurrección corpórea de Jesús desde el inicio. Es un hecho claramente indicativo de que el sepulcro estaba vacío. Nadie en Jerusalén habría creído lo que predicaban, y si el sepulcro hubiese seguido intacto, los escépticos habrían enseguida mostrado el cuerpo sin vida del Jesús crucificado. Por otra parte, Pablo no habría puesto por escrito y en documento público algo que no fuera cierto, teniendo en cuenta lo fácil que habría sido dejarlo en ridículo. Nosotros no podemos en el presente permitirnos el lujo de calificarlo de relato ficticio y fabricado con posterioridad a los hechos de la resurrección.
Con independencia de lo sucedido, la tumba de Jesús tuvo que estar realmente vacía y cientos de testigos tuvieron que haber visto a Cristo resucitado.